Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Voy a hacer la segunda predicción una predicción, perdón. Ya vimos el tema la clase pasada de la predicción sobre la hipótesis de convergencia condicional que hace el modelo de Solo. Que recuerden poco, no voy a escribirlo porque ya lo hicimos la clase pasada bastante detallado. eh, que cuando uno lleva, recuerden que el punto era que cuando uno lleva los datos a una base de datos, por ejemplo, entre países, la hipótesis de convergencia que hace el modelo de Solo, que es la hipótesis de convergencia condicional, hay que controlar por diferencias en los factores estructurales de la economía, es decir, diferencias en la tasa de ahorro, la tasa de crecimiento de la población y todos los factores que en general puedan afectar el parámetro, la eficiencia de la economía, factores institucionales, legales, temas, por ejemplo, de seguridad, todo lo que pueda de alguna manera afectar la eficiencia agregada de la economía, se controla y una vez uno controla por eso, el modelo predice que teóricamente, condicional en que esos factores estructurales sean iguales, los países pobres van a crecer más rápido que los ricos. De alguna manera, eso es básicamente Sí, la está bien. hipótesis. Esa es la hipótesis de convergencia condicional que hace el modelo de Solo. El modelo no dice de ninguna manera que, independiente de cuáles sean los factores estructurales de la economía, los países pobres van a crecer más rápido que los ricos. Lo que dice es condicional en que esos parámetros sean iguales, que el equivalente en la parte empírica es controlar por esos factores estructurales, los países pobres van a crecer más rápido que los ricos. Eso fue lo último que hicimos la clase pasada, como de alguna manera evaluar la, la hipótesis y cómo esa hipótesis se testea empíricamente, utilizando, por ejemplo, una base de datos de países, o en Colombia hay gente que ha hecho, ha tratado de testear la hipótesis de convergencia condicional para municipios o para departamentos, y siempre recibe respaldo empírico, siempre y cuando obviamente uno controle por los factores estructurales, ¿vale? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, porfa cierren si no están participando. Si no van a preguntar, si van a preguntar, abran tranquilos y pregunten. Eso fue lo último con lo que terminamos la clase pasada. ¿Hay alguna pregunta sobre eso o quieren que hagamos algún repaso o alguna claridad sobre la hipótesis de convergencia condicional, ¿no? Y la diferencia con la hipótesis de convergencia absoluta del modelo de Solow? ¿Está claro para todos? Bueno, entonces hoy lo que voy a hacer al principio, no sé si alcance a comenzar con el modelo de Solow con progreso técnico, es, es, eh, es mirar, que miremos lo de la regla de oro de acumulación de capital. En el modelo de Solow, recuerden, eh, se hace el supuesto, es un supuesto que es keynesiano, de una tasa de ahorro constante. Esa tasa de ahorro constante básicamente lo que hace es que de alguna manera elimina posibilidades de optimización en las decisiones de consumo e inversión de parte de los agentes.
parte de los individuos. Y en últimas, eso básicamente lo que dice es que digamos, eso es detrás de esto, se asume que independiente independiente del nivel de desarrollo económico de la economía, independiente del nivel de desarrollo económico, que de alguna manera indica cuál es la tasa de interés, o sea, los incentivos a ahorrar, e independiente del ingreso de los agentes, ellos siempre consumen una fracción constante de su ingreso. El punto es que nosotros sabemos que las decisiones de consumo e inversión dependen de manera crucial y endógenamente de la tasa de interés, es decir, del costo de oportunidad de consumir, que es invertir y ahorrar, y del ingreso, porque la utilidad marginal del consumo, digamos, tiene rendimientos marginales, la utilidad marginal del consumo es decreciente en el consumo. Entonces se asume que independiente del nivel de desarrollo de la economía, es decir, independiente de la tasa de interés y del nivel de ingreso, en particular, o sea, elimina efecto sustitución, efecto ingreso, que es lo que vamos a ver, digamos, en modelos con optimización dinámica. Los agentes siempre van a ahorrar una fracción constante de su ingreso. Que esto básicamente es un supuesto simplificador, pero es un supuesto fuerte. Es un supuesto fuerte. No cambia las principales predicciones del modelo en cuanto al crecimiento en el corto y en el largo plazo, pero sí de alguna manera puede llevar a que el consumo de estado estacionario no sea el máximo posible. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Vale? Entonces nosotros sabemos que en el modelo de solo en el estado estacionario, en el estado estacionario, en este modelo, en este o en el de sin crecimiento de la población, esto mismo se cumple para el modelo con progreso tecnológico, etcétera. En el modelo en el estado estacionario, el cambio en el stock de capital per cápita es igual a cero. Eso ya lo vimos en las clases pasadas. Lo que quiere decir básicamente es que esta economía en el largo plazo no crece. Nosotros sabemos también que la inversión siempre es igual al ahorro. Ahorro que ese S sub T, fíjense que es distinto al S solo. S sub T es el ahorro per cápita, ese minúscula sub T es el ahorro per cápita, y ese minúscula sin el sub T siempre lo usamos para denotar la tasa de ahorro, ¿vale? Y eso a su vez es igual en el estado estacionario. Bueno, eso es igual a una fracción S del ingreso, que es A por F de K estrella, que a su vez, como esto es igual a cero, a su vez es igual a delta más N por K estrella. Que recuerden que era una pregunta que que surgió la clase pasada, cuando alguien me preguntó, pero ¿cómo sabemos que la inversión es igual a delta más N por K estrella? Precisamente porque en el estado estacionario el capital no está creciendo, la inversión de estado estacionario solo es la estrictamente necesaria para reemplazar la depreciación efectiva del capital. El capital que se destruye producto del desgaste físico y el capital que se diluye por una mayor tasa de crecimiento de la población. Y esa es la inversión que se hace en el estado estacionario. No es que en el estado estacionario no haya inversión, lo que pasa es que la inversión apenas alcanza a compensar los efectos de la depreciación efectiva. Y eso es básicamente lo que uno tiene en el modelo. La otra cosa que sabemos también
que el ingreso en el estado estacionario es igual, y siempre es igual al consumo más la inversión. O en otras palabras, que el consumo de estado estacionario va a ser igual a el ingreso de la economía menos la inversión, menos la inversión, ¿sí? Que es igual a Y estrella, el ingreso, menos N más delta por K estrella. Esto es igual a PK estrella menos N más delta estrella. Y ese es el consumo de estado estacionario. Entonces nosotros podemos hacer, fíjense, dos preguntas que son similares, que son equivalentes de alguna manera. Uno puede preguntar, ¿cuál es el capital de estado estacionario que maximiza el consumo de estado estacionario? O alternativamente, ¿cuál es la tasa de ahorro que maximiza el consumo de estado estacionario? Fíjense que la relación entre una y otra cosa, entre la tasa de ahorro que maximiza el consumo de estado estacionario y el capital de estado estacionario que maximiza el consumo de estado estacionario, son dos preguntas equivalentes. Ahora, en este punto lo estoy haciendo con el capital de estado estacionario. Entonces uno puede preguntarse, fíjense que acá entra capital en el primer término de esta última ecuación que está escrita sobre esta pantalla. El capital entra positivamente en el primer término y negativamente en el segundo término. Es decir, puede haber una sobreacumulación de capital, perfectamente puede haber una sobreacumulación de capital que lleve a que el consumo de estado estacionario no sea el máximo posible, que es una cosa que es lo mismo que va a pasar con, con los que les voy a explicar más adelante de la tasa de ahorro. ¿Cómo puede ser posible, y esto quiero que me lo responda alguno de ustedes, cómo puede ser posible que haya una tasa de ahorro tan alta o consecuentemente un nivel de capital de estado estacionario tan elevado que los agentes en esa economía tengan un consumo que es menor al que podrían tener habiendo ahorrado menos en el pasado o teniendo un capital, o lo que es equivalente, teniendo un capital de estado estacionario menor? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Por qué puede pasar eso en este modelo? Daniel, se podría ver como el caso extremo, o sea, y como echar un poco para atrás del caso extremo, o sea, pongamos el caso extremo que realmente ahorran todo lo que tienen, ahí el consumo se vuelve, pero uno comienza como a ir bajándole ese caso extremo, a ver puntos donde, aun que a pesar de que se está consumiendo y ahorrando, aún se está ahorrando tanto que no se consume lo mismo. Ese puede ser puede ser, puede ser, pero no, digamos, no es la respuesta que estoy buscando. Pues, es correcto, pero no es la respuesta que estoy buscando. ¿Cuál es cuál es la razón? Ay, pucha, se desconectó esto. ¿Cuál es la razón de que eso pueda pasar? ¿Cuál es la razón de que haya una tasa de ahorro tan alta o lo que es equivalente, un capital per cápita de estado estacionario tan alto que el consumo no sea el máximo posible? El caso extremo que usted decía, Edgardo, está bien, digamos, se puede ver como un caso extremo, pero ¿cuál es la razón de alguna manera de que eso pueda pasar? La razón económica. ¿Quién puede responder eso?
Les reformulo la pregunta. ¿Cuál es la razón económica para que pueda darse el caso en el cual una tasa de ahorro demasiado alta o lo que es equivalente a un capital de estado estacionario demasiado alto lleve a que el consumo de largo plazo también del estado estacionario sea menor al que se hubiera podido obtener con una menor tasa de ahorro o con un menor nivel de capital de estado estacionario, una menor acumulación de capital, digamos, en el tiempo de estado estacionario? ¿Cuál es la razón económica de eso? O si Yo, quieren también, ¿cuál es el supuesto implícito que se está haciendo en el modelo que permite que eso pase? Que parece ilógico, ¿no? La pregunta es interesante es porque parece ilógica. Parece ilógico que eso pueda pasar. pues yo me arriesgaría a decir, Daniel, que para poder estar en un punto de estado estacionario más alto, al tener una gran cantidad de inversión, no dicho, qué pena, para tener un producto per cápita alto, se necesita un alto nivel de inversión para siquiera poder mantenerlo. Y eso necesariamente implica un menor grado de consumo para poder mantenerse en ese mismo punto en ese mismo estado estacionario. Entonces, por eso inclusive, aunque se esté produciendo más, lo que se tiene que ir constantemente a inversión para que pueda, digamos que, balancearse con la depreciación y mantener ese estado estacionario más alto, se está sacrificando en consumo. Y por eso es que no necesariamente es una mejor respuesta el sencillamente meter la mayor cantidad posible del ingreso a la inversión. No, no sé si estoy respondiendo explícitamente lo que preguntas, creería que sí. Pero hay una razón, yo lo que estoy buscando son, ¿cuál es la razón estructural de que haya un óptimo de ahorro o de capital de estado? En este caso estamos viendo de capital de estado estacionario. En otras palabras, estamos preguntándonos cuál es el nivel de capital de estado estacionario que maximiza el consumo de estado estacionario. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Y la respuesta es una cosa que vamos a llamar K minúscula oro, que es por una cosa que alguien, no sé por qué le bautizó la regla de oro de acumulación de capital. Y la vamos a anotar como el K oro, por la traducción directa al español, el Golden Rule. Bueno, no sé ¿Cuál es si la razón de entonces, que haya un nivel de capital más allá del cual es ineficiente en términos de bienestar haber acumulado más capital? Vía una tasa de ahorro mayor, obviamente. entonces quizá la respuesta a eso es que los individuos desean maximizar su consumo, que es lo que les da bienestar. Mayor inversión no les da Claro. bienestar. No, esa es la razón de la pregunta. La razón de ser de la pregunta es esa. Uno quisiera tener individuos que maximicen su bienestar en el largo plazo y eso es una función monótona de su consumo, de su consumo de largo plazo. Eso es cierto. Pero ¿por qué aquí hay un óptimo de acumulación de capital? Que no estamos derivando en el modelo porque precisamente no estamos permitiendo que los agentes optimicen, que no estamos permitiendo que los agentes periodo a periodo digan, voy a consumir esta fracción de mi ingreso y ahorrar el resto. Y la decisión sea óptima, sino que están básicamente están ahorrando una fracción constante de su ingreso independiente de la tasa de interés, independiente de su nivel de ingreso. Entonces, ¿cuál es la razón económica fundamental? Exacto, Juan Diego, los rendimientos marginales decrecientes. Hay un punto en el cual, perdón, un punto más allá del cual la productividad marginal del capital es tan bajita por los rendimientos marginales decrecientes que no vale la pena acumular más capital. No vale la pena acumular más capital. La decisión óptima sería ya parar de acumular capital. Entonces acá, básicamente, la regla es si la pregunta es cuál es el nivel de capital de estado estacionario que maximiza el consumo de estado estacionario, pues básicamente lo que estamos haciendo en términos matemáticos es cómo es de C estrella de K estrella. Y eso es igual a A por F' de K estrella igual a n más delta. Es decir, si uno permitiera que los agentes optimizaran y el objeto de maximización
fuese el consumo de estado estacionario, entonces los agentes pararían de ahorrar, o sea, de invertir en nuevo capital, más allá de simplemente reemplazar el que se deprecia o el que se desgasta producto de la depreciación física, del desgaste físico del capital, en el punto en el cual la productividad, en el punto en el cual la última unidad de capital invertido sea exactamente igual a la tasa de depreciación efectiva, N más D. Y ese lo vamos a llamar, perdón, voy a borrar esto. En este punto lo vamos a llamar K oro. ¿Vale? Cuando se cumple esta condición, la economía está en una situación en la cual maximiza el consumo de estado estacionario. Fíjense que lo que estamos haciendo no es otra cosa, que en esta ecuación lo que tenemos es la resta de una cosa que es así, de una cosa que es así. Esto es A por F de K estrella, y esto es N más delta por K estrella. Estamos graficándolas por aparte. Con lo cual, básicamente, C estrella en K estrella es una cosa así. Y estamos obviamente acá no hay consumo negativo. Pero estamos buscando cuál es el K y este es el K oro. El que maximiza el consumo de estado estacionario, ese es el que lleva un consumo máximo de estado estacionario. Y la razón, como decía Juan, creo que era Juan Diego ahorita, es que como la productividad marginal del capital es decreciente, hay un punto más allá del cual los retornos marginales a invertir en nuevo capital no alcanzan a compensar los efectos de la depreciación efectiva y ahí vale la pena, ahí lo que vale la pena es parar de acumular capital, porque no lleva a mayores tasas de consumo en el estado estacionario. ¿Vale? En el caso Cobb-Douglas, por ejemplo, cuando tenemos, esa define de alguna manera implícitamente el nivel de capital de estado estacionario que maximiza el consumo de estado estacionario. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Daniel, a mí realmente no me queda muy claro cómo, dónde se ve visualmente ese K oro en como la gráfica que tenemos. O sea, Vale. Déjame hacerla ¿es más como grande para que se mayor que entienda. el K estrella o dónde es? No, puede ser. Es que el K estrella puede caer. Fíjate, voy a pintar la gráfica mejor. Si, fíjate que el consumo es la resta entre estas dos cosas, ¿cierto? Y hay un punto, yo no sé en dónde cae, a ver si lo logro pintar. Hay un punto en que, fíjate que esta distancia es así, va creciendo, va creciendo, va creciendo, se hace máximo y luego va decreciendo, ¿cierto? Entonces, esa gráfica, pintada no como la diferencia entre dos cosas, entre Y estrella y N más delta por K estrella, al final del día lo que tenemos es una gráfica, déjame pintarla más grande, de C estrella en K estrella. Y lo que tienes es una cosa que tiene una distancia cero entre las dos variables cuando el capital es cero, cuando el capital de estado estacionario es cero, alcanza un máximo y luego cae, ¿vale? Lo que nos estamos preguntando es cuál es este nivel que hace que el C estrella de estado estacionario sea el máximo posible. Esperen que se me está acabando la batería del iPad. ¿Del iPad o del este? Perdón, un segundo. Lo que nos estamos preguntando es cuál es el capital de estado estacionario que maximiza el consumo de estado estacionario. ¿Y por qué nos hacemos esa pregunta? Porque precisamente no estamos dejando que los agentes optimicen. Si estuviésemos dejando que los agentes optimicen, es decir, maximicen periodo a periodo optimicen, perdón, periodo a periodo sus decisiones de consumo e inversión, esta pregunta sería completamente inválida. En Fisher o en Ramsey o en cualquier modelo con optimización estática dinámica, es ilógico decir esto. Es ilógico siquiera pensar en esta pregunta. La pregunta no la estamos haciendo es porque no estamos dejando que los agentes optimicen. Entonces, como no estamos dejando que los agentes, esto es súper importante que me lo entiendan. Si no me lo entienden, pregunten porque estamos perdidos totalmente en la discusión. Esta pregunta es válida
única y exclusivamente, perdón que estoy cargando un poquito esta pregunta es válida solamente porque no estamos dejando que los agentes optimicen. ¿Todos entienden eso que estoy diciendo o no? Si no entienden frescos, pregunten, por favor. ¿Puede repetir, por favor, Daniel? Ajá. Mire, nosotros desde el principio en este modelo, esto es súper importante que lo entiendan. El supuesto 6 del modelo es el supuesto keynesiano sobre las decisiones de consumo y ahorro de los que toman los agentes. Es decir, nunca en el modelo de Solow, eso es lo que vamos a hacer en Fisher y en Ramsey, planteamos un proceso de optimización dinámica en donde los agentes tienen un ingreso que es endógeno o exógeno, va a ser exógeno en Fisher y endógeno en Ramsey, y tienen un proceso de una función de utilidad que derivan del consumo hoy y del consumo mañana, o del consumo en T mayúscula periodos, que es a lo largo de la vida. Y al decidir sus decisiones de consumo e inversión, toman la función de utilidad de 2 periodos o los T mayúscula periodos que vivan y toman una restricción presupuestal, que es la función dinámica de acumulación de capital. ¿Vale? Eso lo intermedia unos activos, etcétera. Uno puede hacer la solución descentralizada con agentes que sacrifican consumo, meten plata a los bancos y los bancos intermedian esa plata que los agentes meten como no consumo, es decir, como ahorro, para prestarle a las firmas que invierten en capital. Eso es lo que pasa en la realidad en la economía. Muchas personas que no tenemos, que somos empleados, no tenemos una empresa, básicamente, en últimas, lo que estamos haciendo es depositando una parte del ingreso que no consumimos en los bancos, y los bancos lo que hacen con esa plata es prestárselo a empresas que tienen una productividad marginal del capital y repagan esa deuda a una tasa más alta que la tasa que le está dando el banco a los ahorros. Es el margen de intermediación, digamos, en macro. Pero eso no, digamos, esa intermediación, esas cosas no nos importan. Nosotros suponemos que hay un sistema financiero que intermedia esas dos cosas. Pero en últimas, los agentes en un modelo con optimización están tomando decisiones eficientes en cuanto a sus decisiones de consumo y ahorro. En el supuesto 6 que hicimos siempre en el modelo de Solow, nosotros estamos diciendo no. Estamos cerrando esa posibilidad, estamos diciendo no. Los agentes, independiente de cuál sea la tasa de interés e independiente de cuál sea su ingreso, los agentes siempre van a ahorrar una fracción S minúscula que es constante e independiente de la tasa de interés y del nivel de ingreso. Van a ahorrar una fracción S de su ingreso y van a consumir una fracción 1 menos S minúscula, que es C minúscula, que es la propensión marginal a consumir si quiere, ¿vale? Como estamos asumiendo eso en el supuesto 6 del modelo, esta pregunta que estamos haciendo acá se vuelve relevante, que es, dado que no estamos permitiendo que optimicen, ¿cuál hubiese sido esa tasa de ahorro o ese nivel de capital de estado estacionario que maximizaría el consumo de estado estacionario? Esa pregunta es completamente irrelevante si desde el principio no hubiéramos hecho el supuesto, no hubiéramos asumido el punto 6, que es que los agentes no optimicen. Porque de entrada los agentes están optimizando. Entonces se sobreentiende que el consumo de estado estacionario a largo plazo sería el máximo posible. Acá lo hacemos es porque como no los estamos dejando optimizar, vale la pena devolvernos y decirnos, bueno, no los dejamos optimizar, pero ¿cuál hubiese sido el ahorro o el capital de estado estacionario que hubiese maximizado su consumo en el largo plazo? ¿Sí quedó más claro? Por eso es relevante la pregunta. Daniel, si se llegara a liberar el supuesto keynesiano, ¿debería llegarse al mismo punto? ¿Perdón? O sea, si se libera el supuesto keynesiano, ese nivel debería ser el mismo, así optimicen como los hogares, o si se hace esta maximización. O sea, si a los agentes, si usted supone un proceso de optimización dinámica en un modelo Mm. sencillo de solo 2 periodos o en un modelo de más periodos, de T mayúscula periodos, por construcción del proceso de la decisión de optimización, los agentes van a llegar al máximo consumo posible en el estado estacionario. Por construcción, porque usted los está dejando optimizar.
Acá no, acá nunca los dejamos optimizar. Acá los agentes ahorran como autómatas una fracción S minúscula que es constante de su ingreso. Entonces, por eso es que nos estamos devolviendo al principio diciendo, bueno, dado que cerramos la posibilidad de optimización, ¿cuál hubiese sido esa tasa de ahorro que hubiese maximizado el consumo de estado estacionario? Porque esa tasa de ahorro hubiera podido caer más arriba o más abajo. O el capital de estado estacionario podría caer por acá o habría podido caer por acá. No sabemos, porque no los dejamos optimizar. Pero hay un solo nivel de capital de estado estacionario y consecuentemente una sola tasa de ahorro que maximizaría el consumo de estado estacionario, que es la que estamos averiguando acá. ¿Sí le respondí su pregunta, Felipe? Sí, Daniel, gracias. Entonces, implícitamente lo que hay en esta ecuación que está en el recuadro está definido implícitamente el capital de estado estacionario que maximizaría el consumo de estado estacionario. O sea, el bienestar, si quieren, hagamos equivalente consumo y bienestar, ¿vale? Ese nivel de capital, que es único, es el que habría llevado al máximo consumo o al máximo bienestar en estado estacionario. Para que lo vean más claramente, en el caso Cobb-Douglas, de pronto esto va a aclarar algunas dudas. En el caso Cobb-Douglas, nosotros, por ejemplo, tenemos una función de producción, es A por F de K, T, es el ingreso per cápita igual a KT a la alfa, supongamos. Es el caso Cobb-Douglas sencillo, que parte obviamente de una función de producción agregada, Y mayúscula igual a KT mayúscula a la alfa, LT menos alfa. ¿Vale? Y escrito en términos per cápita es esa que tengo a la izquierda. A por K minúscula a la alfa. Si usamos esa función de producción Cobb-Douglas en la condición de maximización del consumo de estado estacionario que tenemos arriba, tendríamos entonces A alfa K estrella oro a la 1 menos alfa igual a N más delta. Con lo cual, el capital de estado estacionario que maximizaría el consumo de estado estacionario sería igual a alfa por A sobre N más delta a la 1 sobre 1 menos alfa. ¿Qué diferencia ven ustedes entre este nivel de capital que estamos derivando acá, que sería el que maximizaría el consumo de estado estacionario, con el que derivamos en el modelo de Solow sin hacernos esta pregunta? ¿Cuál es la única diferencia que existe? En Solow, con crecimiento de la población, etcétera, ¿cuál era? Cambia S por alfa, exacto, Martín. Entonces, recuerden que en Solow lo que teníamos era K estrella igual a S por A sobre N más D. La 1 sobre 1 menos alfa. Fíjense que la única diferencia acá es que en el capital que maximizaría el consumo de estado estacionario, K oro, no aparece un S, sino que aparece un alfa. ¿Vale? Entonces, de una podemos responder la pregunta, ¿cuál habría sido la tasa de ahorro que maximiza el consumo de estado estacionario? ¿S igual a qué? Alfa, exacto, alfa. Ahorita un poco les digo cómo se deriva eso, que es, digamos, la otra cara de la moneda de esta pregunta que estamos haciendo. ¿Cuál es el nivel de capital que maximizaría? Sí. ¿Cuál es el nivel de capital que maximizaría el consumo de estado estacionario? Es este que está en el recuadro negro. En Solow teníamos que era algo muy parecido, pero con la diferencia de que no aparece un alfa, sino que aparece un S. Y ahí de una podemos ver que la tasa de ahorro con la que como autómatas ahorran los agentes, que maximizaría el consumo de estado estacionario sería igual a alfa. ¿Vale?
Sería la que llevaría al nivel de consumo máximo de estado estacionario. Fíjense entonces que si Daniel, ajá, ¿qué intuición tiene que la tasa de ahorro sea igual a la elasticidad del capital? O sea, como que lo noto ahí, pero no entiendo cuál es la intuición de que sean iguales los dos. no, digamos, la intuición es que alfa al final del día en esta función de producción, estamos en el caso Cobb-Douglas, alfa en esta función de producción, en la genérica, acá en la agregada, ¿qué le está midiendo? Digamos, ¿cuál es, Felipe, la razón de ser de que haya un punto más allá del cual no vale la pena seguir acumulando capital? Ya lo respondió alguien atrás, no sé si fue usted o fue alguien más, no recuerdo. Habíamos dicho que los rendimientos marginales decrecientes, ¿cierto? ¿Alfa qué mide? ¿Alfa es una proxy de qué? ¿De qué tan cóncava es la función? O, equivalentemente, de qué tan decrecientes son los rendimientos marginales a la acumulación de capital. Entonces, de alguna manera, la tasa de ahorro que maximiza el consumo de estado estacionario es igual a alfa. eh, ahorita hacemos esa derivación más formal. eh, es una relación directa. Entre más alto sea alfa, es decir, menos cóncava sea la función, más alta es la tasa de ahorro que maximizaría el consumo de estado estacionario. O equivalentemente, esta es más fácil de ver así si quiere. Si los retornos marginales a la acumulación de capital son rápidamente decrecientes, es decir, alfa es muy pequeña, no vale la pena que los agentes ahorren mucho en esta economía, porque rápidamente decrecen mucho los retornos marginales a la acumulación de capital. ¿Sí? ¿Entienden esa intuición de que esté directamente relacionado con alfa? Casi que sea es lineal en alfa, es alfa, es exactamente igual a alfa. ¿Sí entienden esa intuición de que esté directamente relacionado con qué tan cóncava es esa función de producción o qué tan rápido decrecen los retornos marginales a la acumulación de capital? Daniel, ¿hay alguna forma de ver eso gráficamente? Sí, ahorita se las muestro. Ah, Ahorita se listo. las muestro. Ahorita cuando hagamos la otra cara de la moneda. Entonces, fíjense que si S, la tasa de ahorro es mayor que alfa, K estrella es mayor que el capital que maximiza el consumo en estado estacionario y estamos en una situación de ineficiencia dinámica, una cosa que se llama ineficiencia dinámica. Y si estamos en el otro caso, si S es menor que alfa, entonces el capital de estado estacionario es menor que el capital que maximizaría el consumo en estado estacionario. Ya, ¿vale? Supongan que, bueno, hagamos si quieren la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda que es con la tasa de ahorro. La otra forma, esta es una forma de ver la regla de oro de acumulación de capital. Hagamos la otra que es interesante, que es textualmente la otra cara de la moneda. La otra forma de ver esto, ¿cuál es la regla de oro de acumulación de capital o cuál es el capital de estado estacionario que maximizaría el consumo de estado estacionario? La otra pregunta que uno puede hacer es cuál es la tasa de ahorro que llevaría al consumo máximo de estado estacionario. Nosotros sabemos que en estado estacionario, esta es como la otra cara de la moneda, en estado estacionario, nosotros sabemos que C estrella es igual a una fracción 1 menos S de Y estrella. O C estrella, el consumo de estado estacionario es igual a 1 menos S por A estrella a la alfa. Es igual a 1 menos S por A por S por A
delta a la alfa sobre 1 menos alfa. ¿Listo? Y fíjense que acá la intuición de pronto es más sencilla de ver, que es, los agentes consumen una fracción de su ingreso. Esto llamémoslo la base sobre la cual consumen, que es el ingreso. Y consumen una tasa, esta es la tasa de consumo, que creo que estaba relacionado con la respuesta que alguno me daba antes. Y es, creo que Mateo estaba diciendo algo por este lado. ¿Qué es? O la primera persona que respondió, como llevando las cosas al extremo. Si ahorran mucho, es decir, si la tasa de ahorro tiende a 1, a 100%, si la tasa de ahorro tiende a 100%, el ingreso va a ser muy alto, pero la tasa de consumo va a ser muy bajita. Entonces hay un trade-off entre tasa y base. Si yo ahorro mucho, voy a tener una tasa de consumo muy bajita sobre una base muy grande. Y si ahorro muy poquito, voy a tener una tasa de consumo muy alta, pero sobre una base muy bajita. Entonces, ahí, ¿cuál es el balance que maximiza el consumo de estado estacionario? Entonces, acá lo que nos podemos preguntar es cuál es el S, la tasa de ahorro, que maximiza el consumo de estado estacionario. Eso lo vamos a llamar S oro, la tasa de ahorro oro. ¿Vale? Y acá fíjense que hay un problema de optimización estático súper sencillo y es, por un lado, en la parte izquierda de esta ecuación que tengo acá, del consumo de estado estacionario, una mayor tasa de ahorro lleva a menor consumo de estado estacionario. Y por el lado de la base, una mayor tasa de ahorro lleva a un mayor consumo de estado estacionario. ¿Cuál es el balance, el trade-off entre esas dos cosas que hace que se maximice el consumo de estado estacionario? Y es básicamente tomar la derivada de C estrella de S. Es una pregunta relevante precisamente porque no estamos permitiendo que los agentes optimicen. Entonces, luego si nos preguntamos, bueno, ¿cuál habría sido la tasa de ahorro con la que hubiesen venido los agentes cableados para que maximizaran su consumo de estado estacionario? Y aquí básicamente es una derivada sencilla. Entonces, la condición es menos A, la derivada del primero, menos 1 por el segundo, más la derivada del segundo, igual a 0. Problema cóncavo, bien planteado, etcétera. La condición de primer orden es suficiente para encontrar el máximo. Entonces acá lo que tenemos, fíjense, es, pasando el signo negativo al otro lado, lo que tenemos es A, S a la alfa sobre alfa. Entonces fíjense que acá se cancela este término. Esto es a la alfa sobre 1 con este, ¿vale? Se cancela este A con este A.
Se cancela este S a la, 1 a la alfa sobre 1 menos alfa con este. Y me queda entonces 1 igual a alfa sobre 1 menos alfa por 1 menos S sobre S. Entonces, ese oro es igual a alfa. La tasa de ahorro que maximiza el consumo de estado estacionario es exactamente igual a la participación del capital en el producto. Que no es porque sea la participación del capital en el producto, es porque alfa de alguna manera es una medida de qué tan rápido decrecen los rendimientos a la acumulación de capital. Entre más alto sea alfa, decrecen más despacio los retornos a la acumulación, los retornos marginales a la acumulación de capital, y entre más bajito sea alfa, más rápido decrece, más cóncava es la función. Entonces, en la medida que los retornos marginales a la acumulación de capital decrezcan menos rápido, es decir, en la medida en que la función de producción sea más tendiente a ser una función lineal, la tasa de ahorro que maximizaría el consumo de estado estacionario sería más alta. Si los retornos, si la función es muy cóncava, bueno, o en términos económicos, si los retornos marginales a la acumulación de capital decrecen muy rápido, la tasa de ahorro que maximizaría el consumo de estado estacionario sería más bajita. ¿Vale? Entonces, hay una relación directa entre qué tan rápido decrecen o no los retornos marginales a la acumulación de capital y la tasa de ahorro que maximiza el consumo de estado estacionario. Y fíjense que es exactamente igual a lo que habíamos encontrado antes, en la diferencia entre el capital que maximizaría el consumo de estado estacionario con el equivalente del modelo de Solow. La única diferencia era S igual a alfa. Ahora la pregunta es, fíjense acá, en últimas lo que... bueno, alguien me ha preguntado esto, y aquí es donde yo les dije que más adelante lo veíamos. Fíjense que acá, esta de nuevo, para que lo vean gráficamente, si graficamos esta función que voy a resaltar en verde, si quieren para que la vean. Esta función, bueno, incluyendo el C estrella, obviamente, es una función así. Es decir, hay una tasa de ahorro que llamamos S sub oro que maximiza el consumo de estado estacionario. Y esa es igual, en el caso Cobb-Douglas, es igual a, ¿vale? Y esta es una zona, esto es lo que llamamos una zona, la zona roja, de ineficiencia dinámica. ¿Por qué creen que es ese nombre? ¿Por qué creen que esa es una zona de ineficiencia dinámica? Porque el ahorro Porfa, extra. Camila, por micrófono, porfa. Porque se ahorra más de lo necesario. Exacto, porque hay un sobreahorro más allá del cual, una tasa de ahorro más allá de la cual no genera mayor consumo en estado estacionario. ¿Sí? Entonces, dinámicamente la economía cae en una zona de ineficiencia. O en otras palabras, que es con lo que quiero cerrar acá, con lo que quiero cerrar la clase de hoy, si uno pensara que está en esta zona, en la zona de ineficiencia dinámica, esto quiero que me lo respondan ustedes, ¿vale? Supongan que estamos en una zona, en la zona de ineficiencia dinámica, es decir, en una zona en la cual la tasa de ahorro que tienen los agentes económicos es más alta que la que maximizaría el consumo de estado estacionario. E imagínense una política, una decisión de política económica que quisiese acercar, que quisiese maximizar el consumo de estado estacionario, que quisiera modificar las decisiones de ahorro de los agentes para que fueran más felices en el largo plazo. ¿Esa es una reforma Pareto eficiente o no?
Acuérdense que una reforma, una política Pareto eficiente es una política que mejora a todo el mundo, mejora a todos sin desmejorar a nadie, que es una frase como la del proceso de paz, nada está acordado hasta que todo está acordado. Es una política que busca que no mejora a todo el mundo sin desmejorar a nadie, ¿vale? ¿En qué sentido digo mejora a todo el mundo sin desmejorar a nadie? ¿A quién estoy, digamos, agregando acá? Estoy colapsando al momento inicial, al momento actual. Si ustedes piensan en una economía dinámica con múltiples periodos, cada periodo es una generación de personas, bisabuelos, abuelos, nietos, perdón, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, y de ahí para abajo más hijos y más hijos y más hijos. Y estuviéramos en un periodo, ¿qué le tendría que decir el ministro de Hacienda o el tomador de decisiones de política económica en esta economía a la generación actual para que se beneficie las generaciones futuras? Eso es importante que me lo entiendan, no es una digresión filosófica. O sea, si estamos en una zona de ineficiencia dinámica, en esa zona roja de esa gráfica, ¿qué le tendría que decir el tomador de decisiones de política económica a los agentes para que se maximice el consumo de la generación futura de estado estacionario? ¿Consuman más o consuman menos? Que consumen más, no que gasten, que consuman más. Entonces, ¿van a ser más felices los de hoy para ser más felices los de mañana? Si obviamente lo que genera felicidad es el consumo, no tener plata en la cuenta de ahorros, ¿cierto? Pero no ahorra para ser más feliz en el futuro. Pero en esa zona de ineficiencia dinámica, que es digamos, lo que uno dice, esto suena como raro que la gente sobreahorre, es una zona en la cual uno puede implementar una política económica que es Pareto eficiente. Le dice a las generaciones de hoy, no ahorren tanto, es decir, consuman más, para que además las generaciones futuras puedan consumir más en el largo plazo. En la otra zona, si quieren la zona naranja, ¿qué pasaría si la tasa de ahorro, por ejemplo, fuera ese sub cero? ¿Sería Pareto eficiente sería una reforma Pareto eficiente llevar a la economía de ese sub cero naranja a ese oro? ¿Qué le tendría que decir un tomador de decisiones de política económica a los agentes hoy para que los agentes del futuro del estado estacionario sean más felices? No estoy viendo porque me aparece. Ahorren más, es decir, consuman menos, es decir, disminuyan su bienestar hoy. Exacto, no es Pareto eficiente. Disminuyan su bienestar hoy, o sea, consuman menos, para que en el futuro las generaciones puedan consumir más. Obviamente, la gran mayoría de los casos son esos, los que no son tan color de rosa. El caso de ineficiencia dinámica es súper color de rosa en términos de política económica, porque yo voy a mejorar a todo el mundo, a las generaciones actuales y a las generaciones futuras. Ojalá la realidad fuera tan color de rosa. Lo que pasa en realidad es que la política económica busca incentivar el ahorro precisamente porque las economías normalmente ahorran menos de lo que sería óptimo para maximizar el bienestar de largo plazo. Por impaciencia, por aversión al riesgo, por muchas cosas que ustedes ven en macro 1. Por fallas de información, por muchas cosas, por falta de previsión perfecta sobre el futuro, etcétera, etcétera. Obviamente lo que les estoy diciendo acá es que en general los casos reales son más parecidos a la zona naranja que a la zona roja. La zona roja de alguna manera es una zona ideal, que es ideal desde un punto de vista de política económica, porque yo puedo mejorar a todo el mundo, puedo decirle a las generaciones actuales, consuman más hoy y con eso van a ser más felices a los agentes en el futuro. Es un poquito idealista que eso pase, pero es una zona teóricamente plausible, ¿vale? Les quiero llamar la atención. ¿Esa última parte la entendieron? Vale. ¿Hay alguna pregunta? Porque aquí ya con esto terminamos el modelo de Solow con crecimiento de la población y solo nos resta, yo creo que ya no comienzo hoy, el modelo de Solow con cambio técnico. Fíjense Daniel, entonces que adelante. ¿podría bajar la diapositiva un poquito, por favor? ¿Bajar? Sí, que
Ahí, ahí está bien, listo. Gracias. Daniel, una pregunta. ¿Necesariamente em, ahorrar más hoy implica que en el futuro se va a consumir más? ¿O puede ser que simplemente se vaya a invertir más en el futuro, pero no implique eso mayor consumo necesariamente? Esa es precisamente toda la discusión que estamos teniendo, es eso. Lo que usted dice es, si estamos en la zona naranja de esta gráfica, ahorrar más sí va a significar más consumo en el largo plazo. Pero si estamos en la zona roja, no. Si estamos en la zona roja, de hecho, supongamos que tenemos un S sub 0 acá, rojo, S sub 0. Y usted ahorra más, pasa a S sub 1. El consumo de largo plazo, fíjese que va a caer de acá, acá, acá. Acá el consumo de estado estacionario. Que uno se pregunta, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es la razón para que ahorrando más se consuma menos en el largo plazo? Que lo que se está, y este es como el core del asunto, es que los retornos marginales a la acumulación de capital son decrecientes. Y si los agentes siguen ahorrando y siguen ahorrando, eso tiene un costo de oportunidad. Ese ahorro extra que van a hacer, pasando de ese sub 0 a ese sub 1 rojo, no alcanza cada vez menos a compensar los efectos de la depreciación efectiva, N más delta. Y la economía termina ahorrando tanto o sobreacumulando capital a tal nivel que el consumo en el estado estacionario cae. Cae aún más, si quiere, de lo que sería óptimo. Y toda esta digresión teórica, que es una digresión, esta sí es una digresión teórica, es porque asumimos el supuesto 6. Hicimos el supuesto 6. El supuesto de que los agentes ahorran una fracción constante de su ingreso. Es todo esto que hicimos hoy, que ya terminamos de alguna manera, no tendría sentido preguntárselo si desde el comienzo hubiésemos permitido que los agentes optimizaran, maximizaran sus decisiones, optimizaran en cuanto a sus decisiones de consumo e inversión. No tendría sentido preguntarnos eso porque de entrada estamos asumiendo que están optimizando. ¿Sí me entienden esa parte? Sí, gracias. Vale, alguien preguntó por chat si hay algún país en zona roja. Empíricamente esto es difícil de probar. Esto es una prueba empírica del modelo de Solow difícil de implementar. Porque el contrafactual no lo sabemos y habría que mirar, digamos, para hacer eso, digamos, si uno le cree textualmente al modelo de Solow, acuérdense, yo no sé si ya se los dije, creer ciegamente en un modelo es tan estúpido como criticarlo por sus supuestos simplificantes. Una frase como bandera de cualquier persona que haga modelaje económico. Uno ni cree ciegamente en los modelos, ni los critica hasta destruirlos porque hacen supuestos simplificantes. Todos los modelos hacen supuestos simplificantes. Pero una cosa que uno podría hacer para responder la pregunta de que me preguntó por chat si hay países en la zona de ineficiencia dinámica, en la zona que resalté como roja, uno podría mirar de cuentas nacionales de los países, uno las tiene en Colombia del DANE, de otros países en México en el INEGI, etcétera, etcétera. Uno podría mirar de cuentas nacionales cuál es la participación del capital en el producto y podría mirar tasas históricas de ahorro y explotar cambios de repente en tasas de ahorro y preguntarse si eso lleva años después a mayor tasa de consumo. Yo nunca he visto que alguien haya hecho eso, pero así que no sería una pregunta pues que llamaría mucho la atención, pero se puede hacer. Uno podría llevar esto un poquito a los datos y hacer una exploración de los datos de si hay países que ahorran tanto, 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 que son menos felices en el largo plazo. Daniel, ¿Por qué creen ustedes que, perdón, César, ¿por qué creen ustedes, o que el que estuviera preguntando, no sé quién estaba preguntando, ¿por qué creen ustedes que esa es una pregunta que uno se podría hacer y hay datos para hacerla, pero que no sería tan relevante? O sea, ¿qué supuesto es el supuesto 6? ¿Qué dice el supuesto 6? Que los agentes no toman decisiones óptimas de consumo, sino que ahorran una cantidad fija. Exacto, y en la realidad todos estamos optimizando. Obviamente,
digamos, uno no todos los días se levanta y hace un lagrangiano, un hamiltoniano o un proceso de optimización dinámica y dice, hoy de mi ingreso voy a poner tanto en la cuenta de ahorros y tanto voy a gastarme en el almuerzo. No, uno no hace eso, pero en la trastienda del cerebro uno sí está haciendo esas cosas. Por ejemplo, si suben las tasas de interés y aumenta el el costo marginal de consumir, uno ahorra más y consume menos. Uno digamos, inconscientemente sí está tomando decisiones óptimas. Uno está mirando permanentemente precios, costos de oportunidad, etcétera, y tomando decisiones no seguramente no con papel y lápiz diciendo qué me conviene más, almorzar hoy en tal restaurante o en tal restaurante porque es que las tasas de interés de la vivienda hoy amanecieron así, el dólar amaneció así, etcétera. Uno no está haciendo eso todo el día, pero implícitamente que haya mercados de capital, mercados de precios, digamos, un sistema de precios que es un sistema de información en la economía, implícitamente uno por detrás no lo está haciendo todos los días, pero en el mediano plazo uno sí está tomando decisiones óptimas. Si suben las tasas de interés sustancialmente por algún tema de productividad de la economía, que el capital se vuelve muy productivo en el margen, los agentes probablemente sí van a sacrificar algo de consumo, explotando digamos, esas posibilidades de obtener retornos a la acumulación de capital más altos. Y eso en general se cumple. Entonces, a la pregunta de si hay países en donde pasa eso, se puede testear, uno podría mirar algunos datos, podría mirar eso, pero probablemente la respuesta sería no. Y la respuesta probablemente sería no, porque es que el supuesto 6 es difícil decir que se cumple en la realidad. Los agentes económicos no somos autómatas en donde sin mirar precios e ingresos, sin mirar todo el sistema de información de la economía, uno toma decisiones. No, uno toma la información relevante de precios, ingresos, etcétera, y toma decisiones económicas. Cuánto consume, cuánto ahorra, cuánto estudia, cuánto trabaja, cuánto ocio tiene, a qué sitio se va de vacaciones, y cuándo dice vacaciones y cuándo no. Cuando sube el precio del dólar, uno probablemente comprar cosas en Estados Unidos es más caro, y entonces uno habla de esas cosas. Internamente uno está haciendo esos cálculos permanentemente. Y por eso es que testear empíricamente esta hipótesis es como testear, déjenme ponérselos así. O sea, lo voy a llevar al extremo. Sería como testear la hipótesis de estupidez de los agentes. Y los agentes no son estúpidos. Los agentes económicos no son estúpidos. Si algo están optimizando permanentemente. Estamos todos optimizando permanentemente. No con papel y lápiz todas las mañanas al despertarnos, pero sí implícitamente estamos tomando decisiones óptimas. Y no solo los economistas, todo el mundo, todo el mundo. Incluso la gente que no cree nada en la economía, o sea, alguna profesión que no crea nada en la economía, está tomando todos los días decisiones óptimas. Está haciendo lo que tanto critican que estudiamos los economistas, que es tomando decisiones óptimas para ser más felices, de alguna manera. ¿Hay más preguntas? No, Daniel, yo tenía una curiosidad, o sea, con lo del país se podría relacionar como con eso el ahorro con la inflación, o sea, que la zona roja fuera como una zona de deflación. No, este tema de ineficiencia dinámica no tiene nada que ver con inflación. Lo que usted está preguntando es válido, pero no tiene que ver con esta ineficiencia dinámica. Obviamente en contextos de alta inflación, con variabilidad en precios muy grande, déjeme respondérselo como responde un macroeconomista de largo plazo. Desde un punto de vista de largo plazo, el sistema de precios no es otra cosa que un sistema de información. Un sistema de información con base en el cual uno toma decisiones. Y ejemplos hay miles. En cada decisión económica que nosotros tomamos, hay unos sistemas de información que nos permiten tomar. Cuando vamos a un restaurante, hay un sistema de información de precios, calidad, etcétera, donde uno optimiza. Uno dice, tengo este ingreso, el costo de oportunidad de salir esta noche es este, porque en la vivienda o en Bancolombia me están ofreciendo tal rentabilidad. Y uno dice, voy a dejar de salir tanto porque me sale muy costoso consumir, porque ahorrar está pagando mucho. Cosas de ese estilo, ¿sí? No, obviamente uno no lo está haciendo todos los días planteando un problema de optimización dinámico, etcétera, pero implícitamente uno sí está haciendo eso. Y eso no lo ve en los datos, digamos, en datos tan sencillos como qué tanto hay compras, por ejemplo, en plataformas digitales
compras por fuera, en Estados Unidos cuando el precio del dólar sube, esas compras bajan porque de alguna manera se está encareciendo el precio relativo de los bienes importados. Entonces, la gente sí está tomando permanentemente decisiones óptimas y reacciona a cambios en los precios. El supuesto 6 es la gente no reacciona a cambios en precios. Que es un supuesto, que es a lo que yo me refiero con testear la zona de ineficiencia, testear si existe ineficiencia dinámica, es como testear la hipótesis de los agentes no toman los precios en cuenta cuando toman decisiones, que es pues asumir que los agentes no, pues son estúpidos de alguna manera, son estúpidos porque no están tomando en cuenta los precios y todos tomamos los precios todos los días en cuenta. O sea, nosotros no andamos con la libretica antes de salir a almorzar a mirar, a optimizar en cuál restaurante almorzamos, pero sí de alguna manera estamos, explícitamente decimos, la relación calidad-precio de este restaurante no es buena, no vuelvo allá. Cosas de ese estilo, ¿sí? Cosas un poquito más sencillas de lo que uno plantea en matemáticas, pero no sí reacciona a cambios en el precio, vis-a-vis calidad, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces nos vemos el miércoles. El miércoles hacemos el modelo de solo con un cambio técnico. Les explico un poco cuál fue a qué punto llegó solo. Llegó hasta acá, hasta lo que tenemos hoy en el paper del 56. Y dijo, bueno, ¿qué pasa si hubiese cambio técnico exógeno? ¿Lograríamos crecimiento en el largo plazo? Y la respuesta obviamente va a ser sí. Y de ahí en adelante, pues toda la literatura económica de macro de largo plazo, de crecimiento económico, se basó en o se concentró en tratar de endogenizar ese cambio técnico. La pregunta que se hizo solo, o lo que vamos a ver entre el miércoles y el lunes es, ¿qué pasa si hay cambio técnico? ¿Logramos crecimiento económico en el largo plazo? La respuesta va a ser sí. Y les explico cómo se mete eso en el modelo, ¿vale? Nos vemos entonces el miércoles. Que estén bien. Gracias, Daniel. Gracias, Chao, que estén Daniel. bien. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Chao, que estén bien.